El régimen de Bashar al-Assad, que dominó Siria durante 24 años, finalmente se desplomó en diciembre de 2024, marcando el fin de una era oscura. Su familia, envuelta en el lujo y el poder, tuvo que escapar del país en un dramático y secreto operativo. Pero la caída del dictador no es la única historia que impacta. Asma al-Assad, su esposa nacida en el Reino Unido, enfrenta una grave enfermedad que amenaza su vida mientras lidia con el exilio y el aislamiento internacional. Pero ¿qué pasa con la esposa del infame dictador de Siria ahora? ¿Qué aspecto tiene la vida en el exilio para ella y cómo está afrontando su enfermedad? En este video revelaremos las respuestas a todas estas preguntas. Permanece atento para aprender la verdad sobre su vida después de la caída del poder. Durante casi 50 años, la familia Assad gobernó Siria con puño de hierro. Su régimen autoritario estuvo marcado por el miedo, la opresión y el derramamiento de sangre. Pero todo llegó a su fin el 8 de diciembre de 2024, cuando las fuerzas de oposición derrocaron a Bashar al-Assad. La familia no tuvo otra opción más que huir del país. Su escape fue dramático, usando túneles subterráneos secretos y con la ayuda de aliados y otras naciones. Durante todos estos años, una persona estuvo al lado de Bashar, su esposa Asma al-Assad. Ella no fue solo la madre de sus 3 hijos, también jugó un papel clave en la gestión de los secretos económicos de Siria. Asma fue una figura de admiración y crítica. Los medios una vez la llamaron la Lady Diana de Siria y la Rosa del Desierto. Pero a medida que los crímenes del régimen salieron a la luz, esos títulos cambiaron. Ella se convirtió en conocida como Lady Macbeth y la primera dama del infierno. ¿Cómo terminó esta mujer nacida y criada en el Reino Unido como la hija de un doctor y una vez una simple empleada de banco, siendo la esposa de uno de los dictadores más infames del mundo? Vamos a profundizar en su historia. Asma al-Assad, nacida como Asma Fawaz Akras el 11 de agosto de 1975, pasó sus primeros años lejos de la turbulencia del Medio Oriente. Creció en una familia que equilibraba las tradiciones sirias con un estilo de vida occidental en Acton, una bulliciosa parte del oeste de Londres. Su padre, el doctor Fawaz Akras, era un cardiólogo respetado, mientras que su madre, Sahar Akras, trabajaba como diplomática en la embajada siria en Londres. A pesar de sus lazos con Siria, la familia vivió una vida que parecía integrarse sin problemas en la sociedad británica. La educación de Asma reflejaba las altas aspiraciones de su familia. Comenzó en la escuela secundaria de la Iglesia de Inglaterra de Twyford, una escuela diversa y animada, donde comenzó a sobresalir académicamente. Más tarde se mudó al Queen's College, una escuela elitista en Marylebone, donde continuó destacándose como una estudiante brillante y ambiciosa. Su arduo trabajo dio frutos cuando obtuvo un título de primera clase en Ciencias Computacionales y Literatura Francesa en el King's College de Londres en 1996. Después de la universidad, Asma ingresó al mundo acelerado de la banca de inversión. Comenzó su carrera en el Deutsche Bank antes de unirse a JP Morgan, donde rápidamente se hizo un nombre. En ese momento, sus colegas y amigos la conocían como Emma, un nombre que reflejaba su integración sin esfuerzo en la cultura británica. Un amigo de la familia una vez la describió como muy inglesa, señalando que parecía más interesada en su carrera y la vida occidental que en la política o cultura del oeste de Asia. Los primeros años de Asma pintaban el cuadro de una joven con un futuro prometedor en el mundo financiero, muy alejado de las complejidades de su herencia siria. Nadie sabía que esta ambiciosa banquera de Londres un día se encontraría en el centro de uno de los regímenes más controvertidos del mundo. La vida de Asma dio un giro inesperado a finales de los años 90, cuando su madre, Sahar, aparentemente la animó a reconectar con Bashar al-Assad,
un joven estudiante de oftalmología que vivía en Londres. Ya se conocían desde niños a través de amigos mutuos en Siria. Bashar se había mudado a Londres en 1992 para entrenar como médico de ojos, llevando una vida tranquila, lejos del caos político de Siria. Con su exitosa carrera en la banca de inversión y un brillante futuro por delante, Asma se sintió atraída por este hombre reservado pero ambicioso. Sus caminos se cruzaron durante vacaciones familiares en Siria, pero su relación se profundizó en Londres. Bashar estaba lejos de la imagen de un futuro presidente. En ese momento era reservado, apasionado por la medicina y parecía más interesado en sus estudios que en el legado de su padre, Hafez al-Assad, quien había gobernado Siria con puño de hierro desde 1971. Sin embargo, el destino intervino en 1994. El hermano mayor de Bashar, Basil, quien había sido preparado como sucesor de su padre, trágicamente murió en un accidente automovilístico. De repente, Bashar se vio obligado a asumir el papel de heredero aparente, una responsabilidad que nunca había esperado ni preparado. Bashar regresó a Siria, dejando atrás sus ambiciones médicas y la relativa paz de su vida en Londres. Su padre rápidamente lo inscribió en un entrenamiento militar acelerado, donde ascendió de capitán a coronel en solo 3 años. Para cuando Hafez al-Assad murió en junio del 2000, Bashar estaba listo para asumir el poder. Tras una elección ampliamente criticada, se convirtió en presidente, obteniendo el 97% de los votos y continuando la dinastía Assad. Mientras tanto, Asma se encontraba en una encrucijada. Tenía una prometedora carrera en JP Morgan y planes de iniciar un programa de MBA en Harvard, pero su creciente conexión con Bashar lo cambió todo. Cuando le preguntaron por qué dejó su prestigiosa carrera, ella respondió: ¿quién elegiría Harvard sobre el amor? En el 2000, ella renunció abruptamente a su posición en JP Morgan, solo un mes antes de su boda. Su decisión sorprendió a sus colegas, especialmente porque llegó poco después de cerrar un acuerdo importante y solo 2 meses. Antes de que ella estuviera destinada a recibir un sustancial bono, su jefe no podía creer su momento, al principio pensando que estaba teniendo una crisis. Asma más tarde reflexionó sobre el momento, diciendo: «Solo quería salir, ya había tenido suficiente». La boda de Asma y Bashar al-Assad, en diciembre de 2000, tomó a muchos por sorpresa. A diferencia de los matrimonios de alto perfil típicos, el suyo estuvo envuelto en secreto, sin informes públicos previos de su noviazgo. Parecía surgir de la nada para los sirios y el mundo exterior. La unión provocó especulación, con algunos interpretándola como un paso simbólico hacia la modernización y la reforma. Después de todo, Asma era una musulmana sunita de un fondo occidentalizado, mientras que Bashar pertenecía a la minoría secta alauita. Para muchos, su matrimonio parecía representar unidad y la promesa de una Siria más brillante y progresista. La vida de Asma como primera dama no comenzó con banquetes lujosos ni eventos de alfombra roja. En su lugar, ella se lanzó a la carretera. En las primeras semanas de su matrimonio, viajó por la Siria rural, vestida simplemente con jeans y una camiseta, para encontrarse con sirios ordinarios. Quería conocer a las personas antes de que el mundo me conociera. Ella más tarde dijo al Observer: visitó 100 aldeas en 13 de las 14 gobernaciones de Siria, escuchando los desafíos de las personas y pensando en cómo podría hacer una diferencia. Este viaje dio forma a su trabajo temprano como primera dama. Se enfocó en iniciativas para mejorar la educación, las oportunidades económicas y el desarrollo rural. Asma fundó la Confianza Siria para el Desarrollo, una red de organizaciones benéficas operando bajo el gobierno. Su trabajo ganó atención internacional y ella incluso fue incluida como una de las árabes más influyentes del Medio Oriente por la revista Middle East
1411. Para muchos, ella parecía una reformadora, una mujer moderna educada, usando su posición para impulsar el cambio positivo. Antes de que la guerra civil siria estallara en 2011, Asma fue celebrada como un símbolo de empoderamiento femenino en el Medio Oriente. Los medios internacionales la acogieron con perfiles que la pintaban como una fuerza progresista. En febrero de 2011, Vogue famosamente la llamó una rosa en el desierto, describiéndola como la más fresca y magnética de las primeras damas. El artículo la retrataba como elegante, compasiva y profundamente comprometida con modernizar Siria. Pero esta imagen pulida no duró. Ese mismo año, Siria estalló en guerra civil y las brutales acciones del régimen de Bashar destruyeron la imagen de progreso y reforma. A medida que los informes de violencia y represión se extendieron, el brillante artículo de Vogue fue criticado. Los críticos acusaron a la revista de ser parte de un esfuerzo de relaciones públicas para un régimen que ahora estaba aterrorizando a su propio pueblo. Para junio de 2012, la editora de Vogue, Anna Wintour, se distanció del artículo, admitiendo que habían tenido esperanzas en el régimen de Assad en el momento de la publicación, pero que los eventos de la guerra revelaron su verdadera naturaleza. Los primeros años de Asma como primera dama estaban llenos de esperanza y la ilusión de progreso, pero la realidad del régimen de su esposo y su violento control del poder eclipsaría todo, incluyendo sus esfuerzos por proyectar una imagen de reforma. La promesa de una nueva Siria se desvaneció y el papel de Asma se volvió mucho más controvertido de lo que nadie podría haber predicho. En el día de su boda, de hecho, esta familia parecía perfecta y tan dulce al principio. Asma y Bashar al-Assad son padres de 3 hijos. Su primer hijo, Hafez, nació en 2001 y fue nombrado en honor al padre de Bashar, Hafez al-Assad, continuando con la tradición familiar de honrar a su patriarca. 2 años después, en 2003, dieron la bienvenida a su hija Zain, seguida de su hijo menor, Karim, en 2004. La pareja a menudo se retrataba como una familia cariñosa y unida en público, con Asma enfatizando frecuentemente su papel como madre. Su imagen de familia ideal se colapsó en 2011, cuando comenzaron las protestas en Siria. La gente quería un cambio, pero el gobierno respondió con dureza. Las protestas se convirtieron en un conflicto largo. Con el tiempo, este conflicto causó gran sufrimiento y destrucción. La visión mundial de Bashar al-Assad y su esposa Asma cambió completamente. Este conflicto no solo destruyó Siria, sino que también cambió para siempre cómo el mundo veía a Bashar y a su esposa Asma. Una vez vista como una primera dama moderna y progresista, la imagen de Asma comenzó a desmoronarse a medida que salían a la luz las atrocidades de su esposo. En agosto de 2012, Juliette Bok, del Telegraph, llamó a Asma la primera dama del infierno, criticándola por su complicidad en los crímenes del régimen. Surgieron preguntas sobre su papel en el régimen y si podría influir en su esposo para detener el derramamiento de sangre. El oscuro legado del régimen de Assad. La vida de Asma al-Assad dio un giro dramático a medida que el conflicto sirio se profundizó y el escrutinio internacional creció. Una vez una glamorosa primera dama, era bienvenida en eventos prestigiosos e incluso estrechó la mano de la reina Isabel II, pero esos días quedaron atrás. Con el tiempo, Asma se convirtió en una persona no grata en gran parte del mundo. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos impusieron sanciones contra ella, aislándola de la comunidad internacional. Las sanciones la acusaron de estar profundamente involucrada en la economía de Siria. Informes la vincularon a los sectores bancarios, de telecomunicaciones y bienes raíces del país, asociando su nombre al control del régimen sobre estas industrias.
En 2018, Asma reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Compartió su lucha públicamente, apareciendo en fotos durante el tratamiento para proyectar fortaleza y resiliencia. Un año después, anunció que se había recuperado completamente. Sin embargo, en mayo de 2024, la presidencia siria reveló que Asma había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Esta enfermedad la obligó a alejarse de sus deberes públicos mientras se enfocaba en su tratamiento. Los críticos han cuestionado el momento de estos anuncios de salud. Algunos creen que fueron utilizados para desviar la atención de los desarrollos políticos y las acciones del régimen de Assad. Otros lo vieron como un intento de ganar simpatía tanto en casa como en el extranjero. El régimen de Assad, que se había aferrado al poder durante más de 2 décadas, finalmente cayó en 2024. Durante años, el gobierno de Bashar al-Assad había logrado sobrevivir gracias al significativo apoyo militar de Rusia e Irán. Sus armas, tropas y recursos mantuvieron al régimen a flote incluso cuando las fuerzas de oposición se fortalecieron. Pero para 2024, ese apoyo comenzó a disminuir. Ambos países enfrentaron sus propios desafíos y redujeron su participación en Siria. Sin su respaldo, el régimen de Assad no pudo resistir más a la oposición. La presión sobre Bashar al-Assad se intensificó a medida que las fuerzas de oposición ganaban terreno. Al darse cuenta de que la situación era desesperada, los aliados de Assad le instaron a huir del país. La familia fue evacuada de Siria en un jet privado, en un plan cuidadosamente coordinado. Su escape se hizo posible a través de una base aérea rusa en Siria, asegurando que evitaran la detección internacional durante su partida. Ahora, la familia Assad reside en Moscú, donde se les ha concedido asilo político. Rusia, un aliado de larga data del régimen, se ha negado a entregarlos al Tribunal Penal Internacional, a pesar de los llamados generalizados por justicia para Bashar, Asma y sus hijos. Moscú se ha convertido en su santuario, muy lejos de la grandeza del palacio presidencial en Damasco. Su escape ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Enfrentarán alguna vez responsabilidades por los años de conflicto en Siria? ¿O sus vínculos con aliados poderosos los protegerán de la justicia indefinidamente? Por ahora, la familia permanece en el exilio, viviendo bajo la protección del gobierno ruso, mientras Siria comienza un nuevo capítulo sin los Assad. La vida en Moscú para la familia Assad parece estar lejos de ser modesta. A pesar de su caída del poder, continúan manteniendo un estilo de vida lujoso. El Departamento de Estado de EU estima que el patrimonio neto de la familia Assad ronda los $2.000 millones, con gran parte de su riqueza oculta en cuentas offshore, empresas fantasma y una vasta cartera de bienes raíces. Esta red de seguridad financiera asegura que, incluso en el exilio, puedan permitirse una vida de comodidad y privilegio. Bashar y Asma están acompañados en Moscú por sus 3 hijos. Su hijo mayor, Hafez, tiene ahora 24 años, mientras que Karim tiene 21 y Zain, su única hija, tiene 22. Los vastos recursos y conexiones de la familia en Moscú probablemente apoyen su transición. Con sus extensos activos, es probable que continúen viviendo en lujo, confiando en la protección y hospitalidad de sus aliados rusos. Se sabe que los padres de Asma Assad también abandonaron su hogar en el Reino Unido y muy probablemente se unieron a su hija exiliada en Rusia. Esta información no sorprendió a nadie, ya que la familia siempre fue muy unida y los padres de Asma siempre la apoyaron en todo. La nueva vida de la familia Assad en el exilio podría desarrollarse en una de las ubicaciones más exclusivas de Moscú, el lujoso complejo City of Capitals. Este deslumbrante rascacielos, ubicado en el corazón del prestigioso distrito financiero de Moscú, alberga a algunos de los residentes más ricos de la ciudad.
Los informes sugieren que el clan Assad adquirió al menos 18 apartamentos de alta gama en el edificio, valorados en más de 30 millones de libras, lo que indica sus largas conexiones con Rusia. Si la familia decide vivir en uno de sus apartamentos privados o en una casa segura proporcionada por el gobierno sigue siendo incierto, pero seguramente no enfrentarán las dificultades de los exiliados comunes. Dentro de los apartamentos se encuentran impresionantes vistas panorámicas del horizonte de Moscú y lujosos interiores con acabados de alta gama y muebles de diseñador. El complejo en sí es conocido por su exclusividad, ofreciendo servicios de conserjería privada, entradas de alta seguridad y centros de bienestar de primera clase. Si los Assad eligen residir aquí, sin duda encajaría con su historial de vida en la grandeza. Circulan rumores de que Bashar al-Assad pudo haber asegurado una mansión en o cerca de San Petersburgo antes de huir al exilio. Un canal de Telegram con información privilegiada informó que la familia del depuesto presidente sirio planea trasladarse a una villa en San Petersburgo, comprada de antemano, donde recibirán protección especial. Además, el canal alega que Asma al-Assad ya ha pasado tiempo en San Petersburgo, según el informe, para someterse a tratamiento contra el cáncer allí. Por ahora, la familia Assad está segura en Moscú, protegida por el régimen de Vladimir Putin. Irónicamente, Putin ha estado en el poder desde el año 2000, el mismo año en que Bashar al-Assad asumió la presidencia en Siria. Mientras Putin permanezca en control, los Assad pueden disfrutar de su vida en el exilio bajo la protección rusa. Sin embargo, si el régimen de Putin llegara a caer, su situación podría cambiar drásticamente. La familia probablemente enfrentaría dos opciones sombrías: huir nuevamente o ser entregados al Tribunal Penal Internacional para enfrentar la justicia por sus acciones. Su salud complica aún más las cosas. La batalla de asma contra la leucemia requiere un tratamiento médico avanzado, pero sus opciones ahora son limitadas. No puede buscar atención en países occidentales debido a su condición de persona sancionada. Ahora vive en el exilio, con su reputación empañada, sus movimientos restringidos y su salud incierta. Es una conclusión trágica para una vida que comenzó con tanto potencial, pero que refleja el costo de alinearse tan estrechamente con uno de los regímenes más controvertidos del mundo. Dime tú qué opinas en los comentarios. Suscríbete para más contenido. Nos vemos en un próximo video.